El sonido del cristal contra el cristal resonó en el comedor como una campana fúnebre. Matías, mi hijo de 35 años, se había puesto de pie con esa sonrisa torcida que conocía tan bien. La misma que usaba de niño cuando rompía algo y culpaba a otros. Ahora la dirigía hacia mí, pero con una crueldad que jamás imaginé posible. Un brinde, dijo alzando su copa de vino tinto, el mismo que yo había pagado, como todo lo demás en esa mesa. Un brinde para mi padre, que siempre bancó todo, pero nunca fue importante. Las palabras cayeron sobre el mantel blanco como gotas de sangre. Valeria, su esposa, soltó una carcajada que me atravesó el pecho. Sus ojos brillaban con desprecio mientras añadía, «Salud a nuestro banco personal». Todos levantaron sus copas. Mariana, mi exesposa, sonreía con satisfacción desde su silla. Incluso Gael, el hermano menor de Valeria que había venido de visita, participó del brindis como si fuera lo más natural del mundo. Él, que apenas me conocía, se había sumado a la humillación sin siquiera pestañear. El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el mismo que había comprado para celebrar el primer empleo de Matías. ¡Qué ironía! Ahora marcaba los segundos de mi humillación pública. No dije nada. No grité. No rompí platos. Simplemente me quedé allí, con la copa inmóvil en mis manos, mientras ellos esperaban mi reacción. Pero yo tenía algo que ellos no sabían. Algo que había estado preparando durante meses. Ellos no sabían que ya tenía todo listo. La vela que iluminaba el centro de la mesa parpadeó, creando sombras danzantes en sus rostros. Rostros que una vez amé, que protegí, que mantuve durante décadas. Ahora los veía como lo que realmente eran, extraños con mi apellido, parásitos con mi sangre. ¿No vas a brindar, papá?, preguntó Matías con fingida inocencia. Su voz arrastraba las palabras como si hablara con un niño deficiente mental. Valeria se inclinó hacia adelante, sus brazos cruzados sobre la mesa. Sí, Jerónimo. Brinda por tu familia que tanto te ama. Sus labios se curvaron en una sonrisa venenosa. Lentamente, muy lentamente, alcé mi copa. El cristal reflejó la luz amarillenta del candelabro, ese mismo candelabro que había heredado de mi madre. Mi madre que trabajó limpiando casas ajenas para darme una educación, para que yo pudiera ser alguien en la vida. Tienes razón, hijo, dije con voz pausada. Brindemos. Sus ojos se iluminaron con expectativa. Esperaban verme quebrar, verme suplicar, verme convertir en el hombre patético que ellos creían que era. Pero yo llevaba meses preparándome para este momento exacto. Un brinde, repetí, y mi voz sonó más fuerte de lo que había planeado. Un brinde al banco personal que acabó de bloquear la cuenta que pagaba su aluguel y sus deudas. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la humillación, sino el silencio del shock. Valeria parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido mis palabras. Matías bajó lentamente su copa, y por primera vez en años, vi incertidumbre en sus ojos. ¿Qué dijiste?, murmuró Valeria, su voz ahora sin rastro de burla. Dijiste que brindara, respondí, y bebí un sorbo de vino. Sabía amargo, pero no tanto como las lágrimas que había derramado en silencio durante los últimos meses. Así que brindo. Por el banco personal que ya no existe. Mariana se enderezó en su silla. Jerónimo, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de realidad, dije, y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Estoy hablando de consecuencias. Matías dejó su copa sobre la mesa con tanta fuerza que el vino se derramó sobre el mantel. Papá, esto no es gracioso. No, acordé. No es gracioso. Nada de esto lo ha sido durante mucho tiempo. Gael murmuró algo en voz baja a Valeria, pero ella lo hizo callar con un gesto brusco. Sus ojos ahora me miraban con algo que no había visto antes, miedo. Jerónimo, dijo Mariana con esa voz melosa que solía usar cuando quería algo. Seguramente esto es un malentendido. No hay malentendido, repliqué. El malentendido fue creer que el amor tenía que ser unilateral, que el respeto era opcional, que yo era obligatorio. 20 minutos después, cuando finalmente entendieron que no era una broma, cuando las llamadas telefónicas confirmaron que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas, cuando se dieron cuenta de que el apartamento que habitaban ya no recibiría el pago mensual, el silencio se volvió arrepentido. Pero yo ya no estaba allí para escucharlo. Había salido de esa casa con la espalda recta y la cabeza en alto, llevando conmigo únicamente las llaves de mi auto y la certeza de que,
por primera vez en décadas, había recuperado mi dignidad. Ellos no sabían que esto era solo el comienzo. Mientras conducía por las calles vacías de la madrugada, los recuerdos se agolpaban en mi mente como fantasmas reclamando atención. Todo había comenzado hace 35 años, cuando Matías llegó al mundo con los ojos más hermosos que había visto jamás. Ese bebé que ahora me despreciaba fue una vez mi razón de vivir. Recordaba sus primeros pasos, tambaleándose hacia mis brazos extendidos en la sala de nuestra primera casa. La misma casa que hipotequé 3 veces para pagar su universidad privada, sus viajes de estudio, sus caprichos de joven acomodado. Mariana siempre decía que yo lo malcriaba, pero ¿cómo no hacerlo? Era mi hijo, mi legado, mi futuro. Los primeros signos de desprecio llegaron cuando cumplió 20 años. Había reprobado la carrera de ingeniería por segunda vez, pero en lugar de mostrar vergüenza o arrepentimiento, me culpó a mí. Tú nunca me exigiste nada, me gritó esa tarde lluviosa de marzo. Siempre me diste todo fácil, por eso no sé esforzarme. ¡Qué paradoja! Me culpaba por amarlo demasiado. Mariana lo defendió, como siempre. Es joven, Jerónimo. Ya madurará. Pero yo veía algo diferente en sus ojos. Una frialdad que no había estado allí antes. Una calculadora mental que evaluaba cada peso que yo gastaba, cada decisión que tomaba. El divorcio llegó cuando Matías tenía 25 años. Mariana alegó diferencias irreconciliables, pero yo sabía la verdad. Había consultado con un abogado, había calculado cuánto le correspondería de mis bienes. Me quitó la mitad de todo, la casa, las inversiones, los ahorros de toda una vida. Todo legal, todo correcto, todo devastador. No es personal, me dijo el día que firmamos los papeles. Es supervivencia. Supervivencia. Como si yo fuera una amenaza para su existencia en lugar del hombre que la había amado durante 20 años. Después del divorcio, Matías eligió vivir conmigo. Pensé que era amor filial, pero pronto descubrí que era conveniencia. Mi apartamento era más grande, mi refrigerador siempre estaba lleno, mis tarjetas de crédito no tenían límite para él. Valeria apareció cuando él tenía 30 años. Una mujer hermosa, inteligente, manipuladora. Desde el primer día supe que me veía como un obstáculo entre ella y el dinero de la familia. Sus sonrisas eran calculadas, sus preguntas sobre mi trabajo demasiado específicas, sus sugerencias sobre inversiones familiares demasiado frecuentes. Papá, Valeria tiene una idea fantástica para un negocio, me decía Matías cada mes. Solo necesitamos un pequeño préstamo para comenzar. Préstamos que nunca se devolvían. Negocios que nunca prosperaban. Ideas fantásticas que solo fantaseaban con mi dinero. La boda fue un espectáculo de 1000 personas que yo pagué completamente. Mariana se presentó con un vestido de 5000 pesos, cortesía de la pensión alimenticia que yo le pasaba religiosamente. Valeria eligió el lugar más caro de la ciudad, el catering más exclusivo, las flores más exóticas. Es solo una vez en la vida, papá, me justificó Matías cuando vio mi cara al recibir la factura. Quiero que sea perfecta. Perfecta para todos menos para mí, que trabajé 18 horas diarias durante 3 meses para pagar esa perfección. Después de la boda, se mudaron a un apartamento que yo alquilé para ellos. Hasta que nos establezcamos, prometió Matías. 5 años después, seguían allí, sin pagar un peso de alquiler, sin ahorrar un centavo para independizarse. Los cumpleaños se volvieron ocasiones para pedir regalos caros. Las navidades, oportunidades para solicitar ayudas económicas. Los domingos familiares, reuniones donde yo era el único que llevaba comida y pagaba las cuentas. Eres tan generoso, suegro, me decía Valeria con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ojalá Matías haya heredado eso de ti. Pero Matías no había heredado mi generosidad. Había heredado la habilidad de su madre para tomar sin dar nada a cambio. El año pasado, cuando cumplí 61, organicé una cena esperando que al menos recordaran la fecha. Llegaron 1 hora tarde, sin regalo, sin disculpas. Matías pasó toda la noche hablando por teléfono sobre un negocio que quería que yo financiara. Valeria se quejó de la comida que yo había preparado con mis propias manos. La carne está muy cocida, dijo empujando el plato. La próxima vez pide catering. La próxima vez. Siempre había una próxima vez en la que yo debía dar más, esforzarme más, ser más. Esa noche, mientras lavaba los platos que ellos habían ensuciado, me miré en el reflejo del agua jabonosa y no reconocí al hombre que veía. ¿Cuándo me había convertido en este ser invisible?
¿Cuándo había aceptado que mi único valor era mi capacidad de pagar cuentas? Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Mientras secaba el último plato, con las manos arrugadas por el agua fría, me prometí a mí mismo que esto tenía que terminar. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que tenía que terminar. La gota que derramó el vaso llegó 3 meses después, cuando Matías me pidió que fuera fiador para comprar un auto de lujo. Es para trabajar, papá, me mintió descaradamente. Necesito dar buena imagen. Pero yo había visto las fotos en sus redes sociales. El auto era para impresionar a sus amigos, para presumir un estatus que él no había ganado. Esa fue la noche que decidí que ya no sería más el banco personal de nadie, que comencé a planear mi liberación. La verdad llegó un martes lluvioso de octubre, cuando menos la esperaba. Había ido al apartamento de Matías a llevarle unos documentos del seguro médico que necesitaba firmar. Toqué el timbre 3 veces, pero nadie respondió. Usé la llave que me había dado para emergencias y entré llamándolo. La casa estaba vacía, pero su laptop permanecía abierta sobre la mesa del comedor. La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp que me heló la sangre. ¿Cuánto más crees que podemos sacarle al viejo?, había escrito Valeria. Tranquila, mi amor, respondía Matías. Mientras siga creyendo que somos una familia feliz, seguirá aflojando la plata. Es que ya me cansé de fingir que me cae bien, continuaba ella. Siempre con esa cara de víctima, como si fuéramos una carga. Somos una carga, había escrito él con una cara de risa, pero una carga muy rentable. Mis piernas se aflojaron. Tuve que sentarme en su sofá, ese sofá que yo había comprado, para no caer al suelo. Pero había más. Mi mamá tiene razón, continuaba Matías. Deberíamos aprovechar que todavía no cambió el testamento. Si le pasa algo ahora, nos queda todo. ¿Y si no le pasa nada?, preguntaba Valeria. Bueno, tampoco es que vaya a vivir para siempre. Tiene 62 años y trabaja como loco. El estrés lo va a matar antes que nosotros. Cada palabra era una puñalada. Cada emoji de risa era un escupitajo en mi cara. Pero lo peor estaba por venir. Igual, ya hablé con mi prima Romina, escribía Valeria. Dice que conoce a un abogado que puede ayudarnos a acelerar las cosas si él no quiere cooperar. ¿A qué te refieres con acelerar? Interdicción por senilidad. Si logramos que un juez declare que está perdiendo la cabeza, podemos manejar nosotros su dinero. Genial. ¿Y cómo hacemos eso? Es fácil. Empezamos a grabar conversaciones donde parezca confundido. Le damos medicamentos para que esté más lento. Romina dice que con 3 testimonios de familiares es suficiente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Estos no eran mis hijos. Eran extraños planificando mi destrucción con la frialdad de empresarios calculando ganancias. Seguí leyendo, aunque cada línea me dolía más que la anterior. ¿Y tu mamá está de acuerdo?, preguntaba Matías. ¿Bromeas? Fue su idea. Dice que ya se cansó de esperar su parte de la herencia. Mariana, mi ex esposa, la madre de mi hijo, ella también estaba involucrada en esto. Perfecto. Empezamos el próximo mes. Pero mientras tanto, necesito que me ayudes con algo. ¿Qué? Necesito que llores un poco cuando le pidamos la plata para el negocio de tu hermano. Ya sabes, hazle creer que realmente necesitamos su ayuda. Puedo hacer eso, respondía Valeria con otro emoji de risa. Eres la mejor actriz del mundo, amor. Por eso te elegí. ¿Por eso me elegiste? Pensé que era por mi belleza. También. Pero principalmente porque sabía que ibas a ser tan ambiciosa como yo. Cerré la laptop con manos temblorosas. El apartamento que pagaba, el auto que financiaba, la comida que compraba, todo era parte de un plan meticuloso para vaciar mis cuentas mientras esperaban que me muriera. Pero no era solo el dinero. Era la humillación sistemática, el desprecio calculado, la destrucción de mi dignidad como parte de su estrategia. Salí de ese apartamento sin hacer ruido, como un ladrón en mi propia tragedia. Conduje hasta un parque cerca de mi casa y me quedé allí, sentado en una banca, viendo jugar a los niños con sus padres. ¿Había sido tan mal padre? ¿Había fallado tan terriblemente que mi hijo no solo no me amaba, sino que deseaba mi muerte? Las lágrimas llegaron sin avisar. Lloré por primera vez en años, lloré por el hombre que había sido, por el padre que creí ser, por la familia que nunca existió realmente. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a cambiar.
Una frialdad que no conocía empezó a crecer en mi pecho. Una determinación que había estado dormida durante décadas comenzó a despertar. Ellos habían hecho sus planes. Tenían sus estrategias. Pero habían cometido un error fatal. Subestimaron al hombre que los había mantenido toda su vida. Esa noche, por primera vez en meses, sonreí. No sabían con quién se habían metido. Saqué mi teléfono y busqué en Google Detective Privado Ciudad. Necesitaba pruebas. Necesitaba documentar todo lo que habían hecho, todo lo que planeaban hacer. Porque si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que significaba realmente la palabra sucio. Mi venganza no sería emocional. Sería quirúrgica, precisa, devastadora. Ellos habían declarado la guerra sin saber que estaban peleando contra un general. La oficina de Héctor Mendoza olía a café viejo y cigarrillos. Las paredes estaban cubiertas de certificados y fotografías de casos resueltos. Era exactamente el tipo de lugar que había imaginado cuando busqué detective privado en internet 3 días después de descubrir la traición. Cuénteme, me dijo sin levantar la vista de una carpeta llena de papeles. Era un hombre de 48 años, con canas prematuras y manos marcadas por cicatrices que hablaban de una vida dura. Le conté todo. La conversación que había leído, los años de abuso emocional, los planes que tenían para mí. Héctor tomó notas en silencio, asintiendo ocasionalmente. ¿Quiere divorcio, evidencia o venganza?, me preguntó cuando terminé. Quiero justicia, respondí. Quiero que paguen por cada peso que me robaron, por cada vez que me humillaron, por cada noche que me hicieron sentir como basura en mi propia casa. Héctor cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Eso va a costar tiempo y dinero. Está preparado para ambos. Tengo más de los dos de lo que ellos imaginan. Durante las siguientes semanas, Héctor se convirtió en mi sombra invisible. Instaló cámaras en lugares estratégicos del apartamento de Matías, con mi autorización como pagador del alquiler. Intervino sus teléfonos usando contactos que prefería no conocer. Siguió a Valeria a sus reuniones con la prima Romina y el abogado corrupto. Cada tarde, después del trabajo, nos reuníamos en su oficina para revisar el material recopilado. Era como ver una película de terror protagonizada por mi propia familia. Mire esto, me dijo Héctor una tarde lluviosa, reproduciendo una grabación de audio. Era Matías hablando con Mariana por teléfono. ¿Ya empezaste con el plan?, preguntaba mi ex esposa. Sí, mami. Ayer le dije que se veía cansado y confundido. Valeria también comentó que últimamente repite mucho las cosas. Perfecto. Yo haré lo mismo cuando me llame. ¿Y el médico? Romina ya habló con él. Dice que por 5,000 pesos certifica lo que necesitemos. Excelente. ¿Cuánto tiempo crees que tardemos? Romina dice que en 3 meses podemos tener la declaración de interdicción. Una vez que tengamos el poder sobre sus cuentas, podemos empezar a transferir todo a nuestros nombres. Y después. Hubo una pausa que me heló la sangre. Después, ya no va a ser nuestro problema, respondió Matías con una frialdad que nunca le había conocido. Héctor pausó la grabación. ¿Quiere que sigamos? Asentí, aunque cada palabra me desgarraba por dentro. Los días siguientes trajeron más revelaciones. Valeria tenía una cuenta bancaria secreta donde depositaba el dinero que me pedía prestado. Matías había estado vendiendo algunos de los regalos caros que yo le había dado a lo largo de los años. Mariana había estado consultando con abogados sobre cómo invalidar mi testamento actual. Pero lo más doloroso llegó cuando Héctor me mostró las fotografías que había tomado de ellos riéndose y burlándose de mí en reuniones familiares. En una de las imágenes, tomada durante mi cumpleaños 62, se veía a Matías imitando mi forma de caminar mientras Valeria se reía hasta las lágrimas. Son profesionales, comentó Héctor mientras organizaba las pruebas. Esto no es improvisado. Lo han estado planeando durante años. Tenía razón. Mientras yo trabajaba 60 horas semanales para mantener nuestro estilo de vida, ellos trabajaban 60 horas semanales planeando cómo destruirme. Pero también cometían errores. Errores que Héctor capturó meticulosamente. Mire, me dijo mostrándome un video tomado con cámara oculta. Era Valeria reuniéndose con el abogado corrupto en un café del centro. El viejo es un idiota, decía ella mientras removía su café. Cree que somos una familia amorosa. ¿No sospecha nada? Nada. Es tan patético que agradece cuando le hablamos. Ayer Matías le gritó por algo estúpido, y 5 minutos después él nos estaba pidiendo disculpas a nosotros.
Perfecto. Eso hace todo más fácil. Lo único que me molesta es tener que fingir cariño por más tiempo. Es repugnante. Son solo unos meses más. Piense en el dinero. Sí, tienes razón. Además, una vez que tengamos el control, podremos internarlo en un geriátrico barato y olvidarnos de él para siempre. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser solo una víctima documentada. Iba a convertirme en el arquitecto de su destrucción. Saqué mi laptop y comencé a escribir. Durante las siguientes semanas, trabajé en un plan tan meticuloso como el de ellos, pero infinitamente superior. Primero, reorganicé todas mis finanzas. Abrí cuentas en bancos diferentes, transferí mis inversiones a fondos que solo yo podía tocar, cambié beneficiarios de seguros de vida. Todo legalmente, todo documentado, todo irreversible. Segundo, preparé la evidencia legal. Héctor me había conseguido grabaciones suficientes para presentar cargos por estafa, conspiración e intento de fraude. Pero yo quería más que justicia legal. Quería justicia poética. Tercero, diseñé el evento. Una cena familiar, aparentemente normal, donde revelaría todo. Pero no cualquier cena. La cena perfecta, con todos los elementos necesarios para que su humillación fuera tan pública y completa como había sido la mía durante años. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó Héctor cuando le expliqué mi plan. Una vez que haga esto, no hay vuelta atrás. Héctor, le dije mientras firmaba el último cheque de sus honorarios, ellos no me dejaron vuelta atrás hace mucho tiempo. Durante las siguientes semanas, me convertí en el actor más convincente de mi vida. Seguí dándoles dinero, seguí fingiendo que no sabía nada, seguí siendo el padre y ex esposo patético que ellos creían que era. Pero por las noches, cuando estaba solo, ensayaba mi discurso frente al espejo. Practicaba mi sonrisa, mi tono de voz, mis gestos. Todo tenía que ser perfecto, porque cuando llegara el momento, cuando finalmente les mostrara quién era realmente Jerónimo Beltrán, no habría segunda oportunidad. El hombre silencioso había despertado, y traía consigo 35 años de dolor convertido en poder. Ellos habían subestimado a su víctima. Pronto descubrirían que habían estado alimentando a su verdugo. El plan comenzó a tomar forma un domingo por la mañana, mientras bebía café en mi balcón y veía la ciudad despertar. Había pasado 6 semanas recopilando pruebas con Héctor, 6 semanas fingiendo ser el mismo hombre quebrado de siempre. Pero por dentro, algo había cambiado irreversiblemente. Ya no era Jerónimo Beltrán, el padre ingenuo. Era Jerónimo Beltrán, el estratega. La fecha sería el 15 de diciembre, exactamente 3 meses después de descubrir su traición. Simbólicamente perfecto, ellos habían planeado declarar mi interdicción en esa fecha, según las grabaciones de Héctor. En lugar de eso, se convertiría en la fecha de su propia destrucción. Llamé a Matías esa misma mañana. Hijo, le dije con la voz más cariñosa que pude fingir, ¿qué te parece si organizamos una cena familiar el 15? Hace tiempo que no reunimos a todos. ¿Una cena?, preguntó con esa sospecha automática que había desarrollado cada vez que yo proponía algo. ¿Para qué? Quiero anunciarles algo importante, mentí parcialmente. Sobre mi testamento. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Tu testamento?, su voz sonaba forzadamente casual. Sí, he estado pensando en hacer algunos cambios. Quiero discutirlo con la familia antes de tomar decisiones definitivas. Sí, claro, papá. Suena bien. ¿En tu apartamento? No, dije, y aquí comenzaba la parte deliciosa de mi plan. Quiero que sea especial. Reservé el salón privado del Hotel Emperador. El mismo donde celebramos tu boda. ¿El Hotel Emperador? Papá, eso debe costar una fortuna. Es mi dinero, respondí con firmeza. Y quiero gastarlo en mi familia. Podía escuchar las ruedas girando en su cabeza. Una cena cara, un anuncio sobre el testamento, todos reunidos. Para él, sonaba como Navidad adelantada. Perfecto, papá. Ahí estaremos. Los siguientes días fueron una obra maestra de manipulación psicológica. Llamé a Mariana y le conté lo mismo, añadiendo que había estado sintiéndome muy solo últimamente y que valoraba mucho su amistad a pesar del divorcio. Oh, Jerónimo, me dijo con esa voz melosa que reconocía perfectamente, me da tanto gusto que hayas decidido incluirnos en algo tan importante. La familia es lo más importante, mentí con convicción. Sin ustedes, ¿para qué sirve el dinero?
Invité también a Gael, el hermano de Valeria, porque necesitaba testigos externos. Personas que pudieran contar la historia después, que pudieran confirmar lo que había pasado. Durante esas 2 semanas de preparación, me convertí en el hombre más generoso del mundo. Le di a Matías dinero extra para que se compre algo bonito para la cena. Le regalé a Valeria un collar de perlas porque siempre me ha parecido una hija. Papá, estás muy cariñoso últimamente, me comentó Matías una tarde cuando fui a visitarlos. La edad me está haciendo reflexionar, le dije, y era parcialmente cierto. Me doy cuenta de que he sido muy duro a veces. Quiero compensarlo. Valeria me abrazó con lágrimas en los ojos. Eres el mejor suegro del mundo. La actuación era tan convincente que por momentos casi me olvidaba de las grabaciones donde planeaban internarme en un geriátrico. Mientras tanto, trabajaba en los aspectos técnicos de mi venganza con la precisión de un cirujano. Contraté a una empresa de audiovisuales para que instalara un sistema de proyección para mostrar algunas fotografías familiares durante la cena. Lo que no sabían era que las fotografías serían screenshots de sus conversaciones de WhatsApp, transcripciones de sus llamadas telefónicas y videos de sus reuniones secretas. Preparé carpetas individuales para cada uno de los invitados. Cada carpeta contenía copias de todas las pruebas que los involucraban directamente. Documentos bancarios mostrando los préstamos nunca devueltos, grabaciones de audio con sus propias voces planificando mi destrucción, fotografías de sus reuniones con el abogado corrupto. Pero la pieza central de mi plan era algo que nadie esperaría. Había contratado a un notario público para que estuviera presente en la cena. Oficialmente, venía a atestiguar los cambios en mi testamento. En realidad, vendría a atestiguar algo muy diferente. Señor Beltrán, me había dicho el notario cuando le expliqué lo que necesitaba, esto es muy poco convencional. Todo mi dinero ha sido muy poco convencional, le respondí. Mi venganza no será la excepción. También preparé los aspectos legales de la destrucción. Durante esas 2 semanas, presenté denuncias penales por estafa y conspiración, pero pedí que se mantuvieran selladas hasta después del 15 de diciembre. Quería que la justicia legal llegara después de la justicia poética. Cancelé todos los contratos y servicios que estaba pagando a nombre de ellos, pero programé que las cancelaciones tuvieran efecto exactamente a las 11:59 de la noche del 15 de diciembre. El apartamento, las tarjetas de crédito, los seguros médicos, las cuentas de servicios. Todo. El aspecto más difícil de la preparación fue mantener mi fachada durante las interacciones cotidianas. Cada vez que Matías me llamaba papá con fingido cariño, cada vez que Valeria me agradecía mi generosidad, cada vez que Mariana me decía lo orgullosa que estaba de la familia que habíamos construido juntos, tenía que recordarme a mí mismo que todo era actuación. Una noche, 3 días antes de la cena, Matías vino a visitarme sin avisar. Papá, me dijo sentándose en mi sofá, quería hablarte sobre algo. Mi corazón se aceleró. ¿Había descubierto algo? ¿Sospechaba del plan? ¿Qué pasa, hijo? Quería pedirte perdón, dijo, y por un momento, una parte muy pequeña de mi corazón se permitió esperar. Sé que a veces he sido difícil, pero quiero que sepas que te amo mucho. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente a un espejo. Probablemente porque así era. Yo también te amo, Matías, respondí, y era la verdad más dolorosa que había dicho en meses. Por eso me emociona tanto esta cena. Siento que vamos a empezar una nueva etapa como familia. Sí, acordé. Definitivamente va a ser una nueva etapa. Esa noche, después de que se fuera, me senté en mi escritorio a repasar los últimos detalles. El menú estaba seleccionado, los invitados confirmados, las pruebas organizadas, los documentos legales firmados. Todo estaba listo para el 15 de diciembre. Mi familia descubriría que el hombre al que habían subestimado durante décadas había estado jugando ajedrez mientras ellos jugaban damas. En 2 días, el banco personal que ellos conocían dejaría de existir para siempre, Jerónimo Beltrán resucitaría de sus propias cenizas. El 15 de diciembre amaneció con un cielo gris que prometía lluvia. Desde mi ventana, mientras me afeitaba, pensé que hasta el clima parecía entender la gravedad de lo que estaba por suceder. Era las 7:30 de la mañana, y la cena estaba programada para las 8 de la noche. 12 horas y media para que terminara una era de mi vida y comenzara otra completamente diferente. Desayuné en silencio, leyendo el periódico como hacía cada mañana desde hacía 30 años. Pero las palabras se difuminaban frente a mis ojos. Mi mente estaba completamente enfocada en los eventos de la noche.
A las 10 de la mañana llegó Héctor con el último paquete de documentos. Todo está listo, me dijo entregándome una carpeta manila. Las grabaciones están editadas, las transcripciones impresas, las fotografías ampliadas. El equipo audiovisual ya está instalado en el hotel. ¿Y el notario? Confirmado. Llegará a las 8:30, 30 minutos después de que todos estén sentados. Perfecto. Héctor me estudió con atención. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Todavía puede dar marcha atrás. Héctor, le dije mientras guardaba la carpeta en mi maletín, hace 3 meses me preguntaste si quería divorcio evidence o venganza. Te dije que quería justicia. Esta noche, la justicia y la venganza van a ser la misma cosa. El resto del día pasó con una lentitud exasperante. Cada hora se sentía como una eternidad. Almorcé sin apetito, intenté leer pero no podía concentrarme. Caminé por mi apartamento como un león enjaulado esperando el momento de la caza. A las 3 de la tarde, Matías me llamó. Papá, ¿estás emocionado por la cena? Mucho, respondí, y era completamente cierto. Será una noche que ninguno de nosotros olvidará jamás. Valeria está tan nerviosa que se cambió de vestido 3 veces, se rió. Dice que quiere verse perfecta para la ocasión. Dile que no se preocupe. Esta noche, todos veremos a todos exactamente como son. A las 5 de la tarde comencé a prepararme. Me duché con cuidado, me puse mi mejor traje, el mismo que había usado para la boda de Matías 5 años atrás. Era apropiado, pensé. Esa noche había celebrado lo que creía que era el comienzo de la felicidad de mi hijo. Esta noche celebraría el final de sus mentiras. Me miré en el espejo del dormitorio. El hombre que me devolvía la mirada era diferente al que había estado viendo durante meses. Sus ojos tenían una determinación que había estado ausente por demasiado tiempo. Su espalda estaba más recta. Su mandíbula, más firme. A las 6:30 de la tarde salí de mi apartamento con el maletín que contenía 3 años de mi destrucción personal y la evidencia completa de su traición. El Hotel Emperador estaba exactamente como lo recordaba de la boda de Matías. Elegante, imponente, caro. La ironía no se me escapaba. Había gastado una fortuna en este lugar para celebrar lo que pensé que era el amor, y ahora gastaría otra fortuna para exponer lo que realmente era, una estafa elaborada. El salón privado que había reservado era perfecto. Una mesa redonda para 8 personas, con vista panorámica de la ciudad. Las luces de la tarde creaban una atmósfera casi mágica. Parecía el escenario ideal para una reconciliación familiar. En realidad, era el escenario perfecto para una ejecución. A las 7:45 de la tarde llegué al hotel. El equipo audiovisual ya había terminado su trabajo. La pantalla gigante estaba discretamente instalada en una pared lateral, cubierta por una cortina que se abriría con un control remoto que llevaba en mi bolsillo. A las 8:05 de la noche llegaron Matías y Valeria. Ella llevaba un vestido negro que probablemente había costado más que el salario mensual de muchas personas. Un vestido que, irónicamente, yo había pagado sin saberlo. «Papá», me gritó Matías abrazándome con una efusividad que ahora sabía que era completamente fingida. «¡Qué lugar tan hermoso!». «Solo lo mejor para mi familia», respondí devolviendo el abrazo con la misma falsedad. Valeria me besó en ambas mejillas. «Jerónimo, estás muy elegante esta noche». «Es una noche especial», concordé. «Muy especial». A las 8:10 llegó Mariana, acompañada por Gael. Mi exesposa llevaba un vestido azul que la hacía verse años más joven. Se había arreglado cuidadosamente para la ocasión. «Jerónimo», me dijo con una sonrisa que una vez amé, «qué maravilloso que hayas organizado esto». «Es importante reunir a la familia de vez en cuando», respondí. «Especialmente cuando hay noticias importantes que compartir». Gael me estrechó la mano con firmeza. «Señor Beltrán, gracias por incluirme. Por favor, llámame Jerónimo. Después de esta noche, creo que nos conoceremos mucho mejor». Cuando todos estuvieron sentados, pedí una botella del champagne más caro del menú. Mientras el sommelier servía las copas, observé a mi familia. Matías y Valeria intercambiaban miradas cómplices. Mariana sonreía con esa expresión que ponía cuando esperaba buenas noticias económicas. Ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba por suceder. «Bueno», dije levantando mi copa, «antes de que llegue el primer plato, quiero hacer un brindis». Todos levantaron sus copas expectantes. «Quiero brindar por la familia», comencé, y sus sonrisas se hicieron más amplias.
por los lazos que nos unen, por la confianza que compartimos, por el amor que nos profesamos. Salud, gritaron al unísono. Y, continué mientras bajaba mi copa sin beber, quiero brindar especialmente por la honestidad. La palabra honestidad cayó sobre la mesa como una piedra en un lago tranquilo. Hubo una pausa casi imperceptible, un momento de confusión que solo yo noté. Por la honestidad, repitieron, pero sus voces sonaron menos seguras. En ese momento, como si hubiera sido coordinado por el destino, comenzó a llover afuera. Las gotas golpeaban contra las ventanas del salón, creando una sinfonía que complementaba perfectamente el drama que estaba por desarrollarse. A las 8:30 de la noche exactas, tocaron la puerta del salón. Adelante, dije, aunque nadie más había escuchado el golpe. Entró el notario, un hombre distinguido de 60 años con un maletín de cuero que parecía haber visto mejores épocas. Buenas noches, dijo dirigiéndose a mí. Soy el notario Restrepo. Comenzamos. Matías me miró confundido. Papá, ¿quién es él? Es el notario que va a atestiguar los cambios en mi testamento, expliqué con calma. Quería que todo fuera oficial. Valeria parpadeó varias veces. ¿Cambios en tu testamento? ¿Qué tipo de cambios? Saqué el control remoto de mi bolsillo y sonreí por primera vez en meses con sinceridad. Cambios que creo que los van a sorprender mucho. La lluvia arreció afuera, como si la naturaleza misma estuviera preparando el escenario para lo que estaba por venir. Era hora de comenzar el espectáculo. Presioné el botón del control remoto y la cortina que cubría la pantalla gigante se deslizó silenciosamente hacia los lados. Durante unos segundos, la pantalla permaneció en negro, creando una tensión que podía cortarse con cuchillo. Antes de hablar del testamento, dije con voz pausada, quiero compartir con ustedes algunas cosas que he descubierto recientemente sobre nuestra familia. Matías frunció el ceño. Papá, ¿de qué estás hablando? Paciencia, hijo. Todo va a quedar muy claro. Presioné otro botón y la primera imagen apareció en la pantalla. Era un screenshot de la conversación de WhatsApp entre Matías y Valeria. Las palabras «¿Cuánto más crees que podemos sacarle al viejo?» brillaban en letras grandes y claras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se puso pálida como el mantel de la mesa. Matías dejó su copa con manos temblorosas. ¿Qué es esto?, balbuceó Valeria. Es una conversación entre tú y mi hijo, respondí con calma. Del 18 de octubre pasado. ¿Te resulta familiar? Gael se inclinó hacia adelante para leer mejor. Sus ojos se abrieron como platos cuando entendió lo que estaba viendo. Papá, comenzó Matías, esto es sacado de contexto. Sacado de contexto, repetí mientras cambiaba a la siguiente imagen. Veamos si esta también está sacada de contexto. La nueva imagen mostraba el mensaje donde Matías escribía, tranquila, mi amor. Mientras siga creyendo que somos una familia feliz, seguirá aflojando la plata. Mariana se llevó una mano al pecho. Matías, ¿qué significa esto? Mamá, yo puedo explicar. Oh, pero hay más, interrumpí. Mucho más. Cambié a una grabación de audio. Mi propia voz llenó el salón, reproduciendo la conversación telefónica entre Matías y Mariana sobre el plan de interdicción. ¿Ya empezaste con el plan?, se escuchaba la voz de Mariana. Sí, mami. Ayer le dije que se veía cansado y confundido. Mariana se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla se tambaleara. Esa no soy yo. Esa no es mi voz. ¿No?, pregunté con falsa sorpresa. Qué extraño. Porque el análisis de voz que hizo el perito dice que es 99.7% compatible con tu patrón vocal. Saqué de mi maletín una carpeta gruesa y la puse sobre la mesa. Aquí están todos los análisis técnicos. El notario Restrepo puede confirmar su autenticidad. El notario asintió gravemente. He revisado toda la documentación. Todo está en orden legal. Valeria intentó levantarse, pero la detuve con un gesto. Siéntate, querida nuera. Todavía no hemos llegado a tu parte favorita. Cambié a un video tomado con cámara oculta. Era Valeria en el café, hablando con el abogado corrupto. El viejo es un idiota, se escuchaba su voz claramente. Cree que somos una familia amorosa. Valeria se cubrió la cara con las manos. Dios mío, Dios mío. Una vez que tengamos el control, continuaba su voz en el video, podremos internarlo en un geriátrico barato y olvidarnos de él para siempre. Gael se puso de pie de golpe.
¿De qué carajo están hablando? ¿Ustedes planeaban internar a Jerónimo? Gael, no entiendas mal, comenzó Valeria. ¿Qué no entienda mal?, gritó su hermano. Acabas de decir que querían declararlo loco y encerrarlo. Por favor, siéntense todos, dije con autoridad. Todavía hay más. Mostré los documentos bancarios que revelaban las transferencias de dinero que Valeria había estado haciendo a su cuenta secreta. Cada préstamo que me había pedido, cada emergencia familiar que había inventado, todo documentado meticulosamente. Aquí pueden ver, expliqué señalando la pantalla, que en los últimos 3 años, Valeria ha transferido a su cuenta personal un total de 847,000 pesos de dinero que me pidió, prestado, para diversas emergencias. Yo iba a devolvértelo, murmuró Valeria. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Después de internarme? ¿Después de que me declararan demente? Matías finalmente encontró su voz. Papá, esto es un malentendido terrible. Un malentendido, repetí mientras reproducía otra grabación. Era su voz diciendo, bueno, tampoco es que vaya a vivir para siempre. Tiene 62 años y trabaja como loco. El estrés lo va a matar antes que nosotros. Las palabras golpearon la mesa como balas. Matías se desplomó en su silla como si hubiera recibido un puñetazo físico. Esperabas que el estrés me matara, dije con voz firme. Tu propio padre. Esperabas que el trabajo que hacía para mantenerlos los matara. No quise decir eso. ¿Qué quisiste decir entonces?, intervino Gael con furia. Que tu padre se muriera rápido para que pudieras heredar. Mariana intentó tomar control de la situación. Jerónimo, creo que estás malinterpretando. ¿Malinterpretando?, la interrumpí mientras mostraba la transcripción completa de sus llamadas telefónicas. ¿Estoy malinterpretando cuando dijiste que el plan de interdicción había sido tu idea? Mariana se quedó sin palabras. ¿Estoy malinterpretando cuando dijiste que ya te habías cansado de esperar tu parte de la herencia? La lluvia afuera se intensificó, golpeando las ventanas como pequeños martillos. El ambiente en el salón se había vuelto tan tenso que parecía que el aire mismo pesaba. Aquí tienen las copias de toda la evidencia, dije distribuyendo las carpetas individuales que había preparado. Una para cada uno. Pueden llevarlas a casa y estudiarlas con calma. Gael abrió su carpeta y comenzó a hojear los documentos. Su cara se iba transformando con cada página que leía. Esto es increíble, murmuró. Valeria, ¿realmente planeabas todo esto? Gael, por favor. Respóndeme, gritó. Planeabas estafar a este hombre que te ha dado todo. Valeria comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de terror puro. Nosotros, es complicado. No, dije con firmeza. No es complicado. Es muy simple. Ustedes planearon robarme mi dinero, destruir mi dignidad y encerrarme como si fuera un estorbo. El notario tomó nota silenciosamente, documentando cada reacción, cada palabra. Pero hay algo que no saben, continué, y mi voz se endureció como acero. Algo que no pudieron planificar. Saqué otro documento de mi maletín. Era grueso, oficial, sellado. No saben que yo también sé planificar. La expresión en sus caras cambió de vergüenza a terror cuando se dieron cuenta de que esto no era solo una exposición. Era una ejecución. El documento que puse sobre la mesa tenía el sello oficial del registro civil y un timbre que brillaba bajo las luces del salón. Era grueso, de al menos 20 páginas, y estaba atado con una cinta roja que le daba un aire ceremonial. Dije desenrollando la cinta lentamente, es mi Nuevo Testamento. Firmado hace exactamente una semana, ante 3 testigos y debidamente registrado. Matías se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el documento. Papá, ¿qué dice? Dice muchas cosas interesantes, respondí mientras hojeaba las páginas. Pero la más relevante para ustedes es esta. Dado que mi hijo Matías Beltrán y su esposa Valeria han demostrado mediante pruebas irrefutables su intención de defraudarme y destruir mi bienestar mental y físico, por la presente los deshered completamente de todos mis bienes, propiedades, inversiones y activos, punto. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. No puedes hacer eso, murmuró Valeria. Ya lo hice, respondí. Pero eso no es todo. Saqué otro conjunto de documentos. Estas son las órdenes de cancelación, efectivas desde las 11:59 de la noche de esta noche, de todos los servicios que estoy pagando a nombre de ustedes.
Comencé a leer la lista como si fuera un inventario. Apartamento en la calle Libertador, contrato de alquiler cancelado. Tarjetas de crédito suplementarias, canceladas. Seguro médico privado, cancelado. Plan de teléfono celular, cancelado. Póliza de seguro del automóvil, cancelada. Con cada palabra, Valeria se encogía más en su silla. El apartamento donde viven, continué, deberá ser desocupado antes del 31 de diciembre. Después de esa fecha, cualquier permanencia será considerada ocupación ilegal. Papá, intentó interrumpir Matías, no puedes dejarnos en la calle. No puedo, pregunté con genuina curiosidad. ¿Y ustedes si podían dejarme en un geriátrico? Mostré otro documento. Esta es la demanda civil por estafa y apropiación indebida que presenté ayer en el juzgado civil número 15. El monto reclamado es de 847,000 pesos, más intereses y daños morales. Valeria se puso de pie tambaleándose. Esto es una pesadilla. Esto no puede estar pasando. Siéntate, le ordené, y mi voz tenía una autoridad que no sabía que poseía. Porque todavía no terminé. Saqué una grabadora pequeña del bolsillo y la puse sobre la mesa. Esta grabadora ha estado funcionando desde que llegaron. Todo lo que han dicho esta noche, todas sus reacciones, todas sus confesiones implícitas, quedan registradas como evidencia adicional. Gael se levantó bruscamente. Valeria, vámonos. Ahora. Gael puede irse cuando quiera, dije con calma. Pero Valeria y Matías se quedan hasta que termine. No puedes obligarlos, protestó Gael. El notario intervino por primera vez desde que llegó. En realidad, sí puede. Los documentos que me ha mostrado el señor Beltrán incluyen una orden de restricción temporal que impide que los demandados se alejen más de 500 metros de esta ubicación hasta que concluya este procedimiento. Era mentira, pero sonaba convincente. Y funcionó. Mariana, que había permanecido en silencio durante varios minutos, finalmente habló. Jerónimo, creo que estás llevando esto demasiado lejos. Demasiado lejos, repetí mientras sacaba otro archivo. ¿Te parece demasiado lejos esto? Abrí el archivo y mostré las fotografías que Héctor había tomado de ellos riéndose y burlándose de mí durante mis cumpleaños y otras ocasiones familiares. Estas son fotografías de ustedes durante los últimos 3 años, expliqué mientras las distribuía sobre la mesa como cartas de póker. En cada una, están riéndose de mí, imitándome, burlándose de mi manera de hablar, de caminar, de comer. Había una foto particularmente dolorosa donde Matías imitaba mi forma de suspirar cuando estaba cansado, mientras todos reían a carcajadas. En esta, dije señalando otra imagen, están celebrando después de que les di el dinero para el negocio de Valeria. Miren sus caras. ¿Ven tristeza? ¿Ven gratitud? No. Ven triunfo. Como depredadores celebrando una cacería exitosa. Mariana se cubrió la boca con horror. Matías, ¿cómo pudiste? Fue idea de ella, balbuceó Matías señalando a Valeria. Ella dijo que sería divertido. No me eches la culpa a mí, gritó Valeria. Tú fuiste quien empezó a llamarlo, el cajero automático. La pelea entre ellos era exactamente lo que había esperado. Cuando los depredadores se ven acorralados, se devoran entre sí. Basta, dije, y mi voz cortó su discusión como una navaja. No me interesa quién tuvo la idea. Me interesa la ejecución. Saqué el último documento de mi maletín. Era el más importante de todos. Dije sosteniéndolo en alto, es mi carta de renuncia a la paternidad. Matías palideció. ¿Qué significa eso? Significa que legalmente, ya no eres mi hijo. Significa que tu apellido ya no es Beltrán. Significa que no tienes derecho a usar mi nombre, mi reputación o mi historia familiar para nada. Eso es imposible, protestó Mariana. No se puede renunciar a la paternidad. El notario negó con la cabeza. En casos de abuso extremo y con evidencia suficiente, sí se puede. He revisado el caso y cumple todos los requisitos legales. Pero hay más, continué. Como parte de este proceso, también he cambiado legalmente mi nombre. Ya no soy Jerónimo Beltrán. Ahora soy Jerónimo Mendoza. Tome el apellido de Héctor, el detective que me había ayudado a descubrir la verdad. Era simbólico, renacía con el nombre del hombre que me había mostrado el camino hacia la libertad. Todo mi patrimonio, todas mis propiedades, todas mis inversiones, ahora pertenecen a Jerónimo Mendoza, expliqué. Jerónimo Beltrán murió esta noche. Y con él,
murieron todas las obligaciones familiares que tenía. Valeria comenzó a sollozar de manera incontrolable. Por favor, Jerónimo, podemos arreglar esto. Podemos devolverte el dinero. ¿Con qué?, pregunté. No tienen trabajo, no tienen ahorros, no tienen nada que no les haya dado yo. Conseguiremos trabajo, suplicó Matías. Pagaremos todo. Ya es demasiado tarde para eso, respondí mientras guardaba todos los documentos en mi maletín. Tuvieron 35 años para demostrar que me amaban. En su lugar, demostraron que me despreciaban. Me puse de pie y me abroché el saco. La cena está pagada. Pueden quedarse y terminar de comer si quieren. Yo ya terminé aquí. Gael se acercó a mí y me estrechó la mano. Señor Mendoza, quiero que sepa que no todos en esta familia son así. Lo sé, Gael. Por eso hay una cuenta bancaria a tu nombre con 50,000 pesos. Considéralo una compensación por haber tenido que presenciar esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era necesario. Sí lo era. Necesitaba un testigo honesto. Alguien que pudiera contar esta historia si era necesario. Mientras caminaba hacia la puerta, Matías me gritó: «Papá, por favor. Soy tu hijo». Me detuve en el umbral sin voltearme. Jerónimo Beltrán tenía un hijo, dije con voz firme. Jerónimo Mendoza no conoce a nadie en esta habitación. Y salí del salón, dejando atrás 35 años de dolor y traición. La lluvia había parado. Las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes que se dispersaban. Por primera vez en décadas, el futuro me parecía brillante. 3 meses después de aquella noche en el Hotel Emperador, me encontraba sentado en el balcón de mi nueva casa, una pequeña pero acogedora propiedad en las afueras de la ciudad. El café matutino sabía diferente aquí, más puro, sin el sabor amargo de la traición que había acompañado cada comida durante tantos años. Mi teléfono había permanecido en silencio durante las primeras semanas. Después llegaron las llamadas desesperadas, los mensajes de súplica, las promesas de cambio que sonaban tan huecas como las disculpas que nunca llegaron cuando realmente las necesité. No respondí ninguna. Jerónimo Beltrán había muerto esa noche lluviosa de diciembre, y con él, todas las obligaciones emocionales que me habían encadenado. Héctor me visitaba cada viernes por la tarde. Se había convertido en algo más que mi detective, era mi amigo, quizás el único verdadero que había tenido en años. ¿Cómo van los juicios?, me preguntó durante una de sus visitas, mientras compartíamos una botella de vino en el jardín que había comenzado a cultivar. El civil ya está resuelto, respondí. Valeria tendrá que devolver los 847,000 pesos más intereses. Como no tiene bienes a su nombre, le embargarán el salario durante los próximos 15 años. ¿Y el penal? Matías y ella fueron condenados a 2 años de prisión por estafa. Están en libertad condicional, pero tienen prohibido acercarse a mí. Tomé un sorbo de vino y sonreí. Mariana recibió 6 meses por complicidad. Justicia poética, murmuró Héctor. Justicia real, corregí. La poética vino después. Porque había más historia que contar. La vida después de la venganza había sido una revelación constante. Una semana después de la cena, recibí una llamada inesperada. Era de Romina, la prima de Valeria que había participado en el plan de interdicción. Señor Mendoza, me dijo con voz temblorosa, quería pedirle perdón. No sabía toda la historia. Valeria me había dicho que usted estaba perdiendo la memoria y que era por su bien. ¿Y ahora?, pregunté con curiosidad. Ahora sé que ella es una mentirosa. Y quiero ayudarlo a terminar esto completamente. Romina se convirtió en testigo clave en el caso penal. Su testimonio sobre cómo Valeria había intentado involucrarla en el fraude fue devastador para la defensa. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Un mes después de los juicios, recibí una carta de un banco en Suiza. Mariana había intentado abrir una cuenta a mi nombre, falsificando mi firma para transferir dinero del extranjero. El banco, sospechando del fraude, había investigado y descubierto la falsificación. Su exesposa está en serios problemas, me había explicado el abogado del banco durante una videollamada. Falsificar documentos bancarios internacionales es un delito federal. Mariana terminó con una condena adicional de 5 años. Al parecer, su plan había sido mucho más ambicioso de lo que yo había imaginado. Pero no todo fueron venganzas y justicia legal. También hubo descubrimientos hermosos. Gael se había convertido en una presencia constante en mi nueva vida.
Venía a almorzar los domingos, me ayudaba con las tareas del jardín, me contaba historias de su trabajo como profesor de historia. Era la familia que nunca tuve, genuina, cariñosa, honesta. ¿Alguna vez se arrepiente?, me preguntó un domingo mientras plantábamos tomates en el huerto. De la venganza, nunca, respondí sin dudar. De haber tardado tanto en actuar, todos los días. ¿Extraña algo de su vida anterior? Pensé la pregunta cuidadosamente. Extraño al hombre que fui antes de que me rompieran. Ese Jerónimo Beltrán que creía en el amor incondicional, que confiaba sin reservas. Pero no extraño la vida que tenía. También había comenzado una nueva carrera. Después de vender mi empresa, había abierto una consultoría para ayudar a otras personas mayores que habían sido víctimas de abuso financiero familiar. La ironía era perfecta, mis propias heridas se habían convertido en mi herramienta para sanar a otros. Señor Mendoza, me había dicho una cliente de 70 años durante nuestra primera consulta, mi hija ha estado vaciando mis cuentas durante años. ¿Cree que pueda recuperar mi dinero? Señora, le respondí con una sonrisa que había perfeccionado durante meses, si hay algo que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para la justicia. En 6 meses había ayudado a 12 familias a exponer a sus propios depredadores internos. Cada caso exitoso me daba una satisfacción que nunca había sentido en mi trabajo anterior. El dinero que recuperaba para mis clientes me importaba menos que el dinero que ellos recuperaban de sí mismos, su dignidad, su autoestima, su capacidad de confiar en su propio juicio. Una tarde de abril, mientras revisaba expedientes en mi nueva oficina, recibí una llamada que me sorprendió. «¿Jerónimo Mendoza?», preguntó una voz femenina joven. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». «Mi nombre es Andrea. Soy periodista de investigación. He estado siguiendo su caso y el de sus clientes. ¿Estaría dispuesto a conceder una entrevista?». La entrevista se publicó 2 meses después en la revista más leída del país. El título era «El hombre que se vengó de su familia y encontró una nueva vida». El artículo generó cientos de llamadas de personas en situaciones similares. Mi pequeña consultoría se convirtió en un movimiento. Pero quizás el momento más significativo llegó 6 meses después de la entrevista. Estaba en mi oficina cuando mi asistente me informó que tenía una visita inesperada. «Dice que es urgente», me explicó. «Es un hombre joven. Dice que se llama Matías». Mi primer instinto fue negarlo. Pero la curiosidad pudo más. Entró al despacho completamente cambiado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y llevaba ropa que claramente había visto mejores días. «Señor Mendoza», comenzó, «y note que no me llamó papá, sé que no tengo derecho a estar aquí». «No, no lo tienes», acordé sin invitarlo a sentarse. «Quiero que sepa que Valeria y yo nos divorciamos. Ella se fue del país. Está viviendo con un hombre mayor en España. Y yo he estado yendo a terapia, tratando de entender cómo llegué a ser la persona que fui». Se quedó en silencio durante un momento largo. «No vine a pedir perdón», continuó. «Sé que no me lo merezco. Vine a decirle que lo que hizo esa noche fue lo correcto. Usted me salvó de mí mismo». «¿Cómo?». «Perder todo me obligó a encontrar trabajo real, a valorar las cosas, a entender lo que realmente importa. Por primera vez en mi vida, estoy ganando mi propio dinero honestamente». «Me alegro por ti», dije, y lo decía en serio. «¿Alguna vez?», comenzó, pero se detuvo. «¿Alguna vez qué?». «¿Alguna vez podría haber una posibilidad de qué?». «No», lo interrumpí con firmeza pero sin crueldad. «Jerónimo Beltrán podría haber considerado esa posibilidad. Jerónimo Mendoza no conoce a ningún Matías». Asintió lentamente. «Lo entiendo». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Para lo que sirva», dijo sin voltear, «estoy orgulloso del hombre en que se convirtió. El padre que tuve nunca habría tenido el valor de hacer lo que usted hizo». Después de que se fuera, me quedé sentado en silencio durante 1 hora. Esa noche, en mi casa, mientras preparaba la cena para uno solo como había hecho durante los últimos meses, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido una familia, pero había ganado una vida. Había perdido un apellido, pero había ganado una identidad. Había perdido la ilusión del amor incondicional, pero había ganado la realidad del respeto propio. Me serví una copa de vino y levanté un brindis silencioso hacia mi reflejo en la ventana de la cocina. «Por Jerónimo Mendoza», dije en voz alta, «por el hombre que decidió que valía la pena salvarse a sí mismo». Afuera,
Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres. En algún lugar de esa inmensidad, Matías probablemente estaba cenando solo también, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. En algún lugar, Valeria estaba construyendo una nueva vida basada en las mismas mentiras que habían destruido la anterior. En algún lugar, Mariana estaba pagando el precio de subestimar al hombre al que una vez prometió amar. Pero todo eso pertenecía al pasado, al mundo de Jerónimo Beltrán. Mi nombre ya no era el de él. Mi historia apenas comenzaba. Terminé mi cena, lavé los platos con calma, y me fui a dormir con la conciencia tranquila. Por primera vez en décadas, mis sueños estuvieron llenos de posibilidades en lugar de pesadillas. La venganza había terminado. La vida había comenzado. Es extraño cómo el tiempo puede transformar incluso los recuerdos más dolorosos en algo que se parece a la sabiduría. Mientras escribo estas líneas, exactamente un año después de aquella noche en el Hotel Emperador, puedo decir sin mentir que soy un hombre completamente diferente al que entró a ese salón privado con un maletín lleno de pruebas y el corazón lleno de sed de venganza. La transformación no fue inmediata. Los primeros meses después de la cena fueron como aprender a caminar después de una cirugía mayor. Todo se sentía extraño, incierto. Había vivido tanto tiempo definiéndome en relación a otros que cuando esos otros desaparecieron, tuve que redescubrir quién era yo realmente. Las mañanas eran lo más difícil. Durante 35 años había despertado pensando en Matías, en Valeria, en Mariana, preocupándome por sus problemas, planificando cómo ayudarlos, anticipando sus próximas demandas de dinero o atención. De repente, despertaba y mi mente no tenía a dónde ir. Era una libertad tan abrumadora que al principio se sentía como un vacío. Pero la naturaleza humana es extraordinariamente adaptable. Poco a poco, comencé a llenar ese espacio mental con cosas que realmente me importaban. Redescubrí la lectura, algo que había abandonado años atrás porque no tenía tiempo. Comencé a cocinar por placer en lugar de por obligación. Aprendí jardinería, algo que siempre había querido hacer pero que postergaba constantemente por las emergencias familiares que parecían surgir cada semana. Mi consultoría creció más allá de lo que había imaginado. No porque fuera particularmente ambicioso con el negocio, sino porque descubrí que tenía una habilidad natural para entender el dolor de las personas que habían sido traicionadas por sus propias familias. Cuando alguien me contaba cómo su hijo había vaciado sus cuentas de ahorro, o cómo su hija había falsificado su firma para conseguir préstamos, yo no solo escuchaba profesionalmente, entendía visceralmente lo que significaba esa traición. ¿Cómo sabe exactamente lo que estoy sintiendo?, me preguntó hace poco una clienta de 68 años cuya nuera había estado robándole durante 5 años. Porque estuve en su lugar, le respondí. Y sobreviví para contarlo. Esa frase se había convertido en algo así como mi lema personal. Había sobrevivido para contarlo. No solo había sobrevivido, había prosperado. El aspecto legal de mi venganza se resolvió meses atrás, pero sus consecuencias siguieron desarrollándose de maneras que no había anticipado. Valeria efectivamente se fue a España, pero el hombre mayor con quien se fue resultó ser tan manipulador como ella. Según me contó Gael, que mantenía contacto ocasional con conocidos comunes, ella había terminado prácticamente indigente en Madrid, trabajando en empleos de limpieza para sobrevivir. No sentí satisfacción al escuchar eso. Tampoco compasión. Simplemente, nada. Era información sobre una extraña que una vez había compartido mi mesa. Matías había cumplido su palabra sobre encontrar trabajo honesto. Héctor, que seguía monitoreando la situación por curiosidad profesional, me informó que estaba trabajando en una fábrica de zapatos, viviendo en un apartamento pequeño en un barrio de clase trabajadora. Había comenzado a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos, no por problemas con la bebida, sino porque era el único lugar donde había encontrado un grupo de apoyo para personas que habían tocado fondo. ¿Quiere que deje de seguirlos?, me había preguntado Héctor la última vez que me dio noticias. Sí, respondí después de pensarlo. Ya no forman parte de mi historia. Mariana cumplía su condena en una prisión de mínima seguridad. Había intentado contactarme a través de cartas varias veces, pero regresé cada una sin abrir. Algunas heridas sanan mejor sin la interferencia de quienes las causaron. Pero no todo en mi nueva vida giraba en torno al pasado. Había comenzado a construir relaciones genuinas por primera vez en décadas. Gael se había convertido en el hermano que nunca tuve. Sus visitas dominicales eran el punto alto de mi semana. Cocinábamos juntos, trabajábamos en el jardín, hablábamos de libros, de historia, de la vida.
Era refrescante tener conversaciones que no giraran en torno a problemas de dinero o crisis familiares inventadas. ¿No extraña tener una familia tradicional?, me preguntó un domingo mientras plantábamos rosas en el jardín delantero. Esta es mi familia tradicional, respondí señalando entre él y yo. Una familia son las personas que eliges amar y que eligen amarte de vuelta. Los genes no garantizan nada. También había conocido a Carmen, una viuda de 58 años que había sido cliente mía el año anterior. Su caso había sido particularmente brutal. Su hijo había falsificado documentos para vender la casa de su difunto esposo sin su conocimiento. Habíamos logrado anular la venta y recuperar la propiedad, pero más importante que eso, habíamos desarrollado una amistad que lentamente se había convertido en algo más. Carmen entendía mi historia porque había vivido la suya propia. Nuestras primeras conversaciones habían sido sobre traición y recuperación. Nuestras conversaciones ahora eran sobre planes futuros, sobre viajes que queríamos hacer, sobre libros que queríamos leer juntos. ¿Te arrepientes de lo que hiciste?, me preguntó una noche mientras cenábamos en mi casa. ¿De la venganza?, pregunté para clarificar. De todo. De cortar todos los lazos. De cambiar tu nombre. De empezar de cero. Reflexioné sobre la pregunta mientras servía el postre que habíamos preparado juntos. Si me hubieras preguntado eso hace 6 meses, te habría dicho que no me arrepentía de nada. Pero ahora, hay una cosa que cambiaría. ¿Qué? Lo habría hecho 20 años antes. Carmen se rió, pero yo hablaba en serio. 20 años de mi vida habían sido desperdiciados en relaciones unilaterales, en amor no correspondido, en generosidad mal dirigida. Si hubiera tenido el valor de enfrentar la realidad antes, habría tenido 2 décadas adicionales para construir una vida auténtica. Pero también había aprendido que el arrepentimiento es un lujo que no me podía permitir. El pasado no se puede cambiar, solo se puede aprender de él. Mi consultoría había ayudado a más de 50 familias en el último año. Cada caso exitoso me recordaba que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, tenía un propósito. Mi tragedia personal se había convertido en la herramienta profesional que necesitaban otros para salvar sus propias vidas. El dolor tiene que servir para algo, les decía a mis clientes cuando se sentían abrumados por la magnitud de la traición que habían sufrido. Si no le damos un propósito, se convierte en veneno. Si se lo damos, se convierte en medicina. La revista que había publicado mi historia había generado tanto interés que me habían pedido escribir un libro. El hombre que se vengó de su familia se había convertido en un bestseller inesperado. Las regalías me habían permitido expandir mi consultoría y crear una fundación para ayudar a personas mayores víctimas de abuso financiero familiar. Pero más importante que el éxito comercial era el impacto personal. Recibía cientos de cartas de lectores que habían encontrado el valor para enfrentar sus propias situaciones después de leer mi historia. Su libro me salvó la vida, escribía una mujer de California. Mi hija había estado vaciando mis cuentas durante años, y yo pensaba que era mi culpa por no haberle enseñado mejor valores. Su historia me hizo ver que hay una diferencia entre amor y complicidad. Esas cartas valían más que cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido en mi carrera anterior. Esta mañana, mientras preparaba café en mi cocina y planeaba el día que tenía por delante, una reunión con un cliente nuevo, almuerzo con Carmen, trabajo en el jardín por la tarde, reflexioné sobre la distancia que había recorrido. Un año atrás, mi vida se definía por lo que otros esperaban de mí. Hoy, se define por lo que yo espero de mí mismo. Un año atrás, mi valor se medía en pesos transferidos y cuentas pagadas. Hoy, se mide en vidas transformadas y relaciones auténticas. Un año atrás, Jerónimo Beltrán era un hombre que existía para otros. Hoy, Jerónimo Mendoza es un hombre que existe para sí mismo y, desde esa fortaleza, puede genuinamente existir para otros. La venganza que planifiqué tan meticulosamente resultó ser solo el primer acto de mi verdadera historia. El segundo acto, la reconstrucción, la redención, el redescubrimiento, ha sido mucho más satisfactorio que la destrucción. Porque al final, la mejor venganza no fue mostrarles lo que habían perdido al traicionarme. La mejor venganza fue demostrarme a mí mismo lo que había ganado al liberarme de ellos. Mi nombre ya no es el de él. Mi historia apenas está comenzando. Y por primera vez en décadas, estoy emocionado por ver cómo termina.